Vamos a hablar hoy de una excelente combinación. Éxodo capítulo 30, verso 22 al 25. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Bendita sea la gloria del Señor. Ofrendas de palmas le damos al Señor. Ofrendas de labios le damos al Señor. Y ofrendas de toda clase. Así que vamos a recoger las ofrendas, dándole al Señor la pleitesía, la gloria, la honra, porque Él es grande y Él siempre ha estado sobre cada familia con su nube preciosa, dispuesto y con disponibilidad y con solicitud, aleluya, y con gloria, derramando de su continua y poderosa bendición. Así le dice Moisés: también dentro de lo que vas a hacer bajo dictamen y bajo mandamiento mío, vas a hacer, le dice, un aceite, y le vas a llamar el aceite de la unción. Y este aceite de la unción, le dice, va a estar combinado, va a estar mezclado, va a estar compuesto por 4 tipos de especias finas, le dice. Es maravilloso porque bajo el significado espiritual vamos a descubrir que la combinación, cuando se hace dentro del contexto de Dios, es funcional, es excelente y es poderosa. Para decirle que usted, para decirle que yo, para decirle que cualquier nacido de nuevo que ha sido afectado por los efectos de la redención de nuestro Señor Jesucristo, por sí solo es bueno. Es bueno. Pero cuando se conjuga con otro de la misma naturaleza que él, deja de ser bueno y se convierte en excelente. Y vamos a ver cómo el Señor le dice a Moisés: vas a combinarlos. Esa combinación de ingredientes de Dios, cuando vemos, por ejemplo, Nehemías con su ministerio en la Biblia se conjuga con el sacerdote y escriba Esdras. Y cuando estos 2 hombres de Dios se conjugan los ministerios, eso hay que verlo, hermanos, en las Sagradas Escrituras, cómo reacciona el pueblo, cómo repercute en el ámbito espiritual, cómo la ley de Jehová cobra sentido, cómo estos 2 ministerios, uno que fue dedicado en dirección a reconstruir el templo y otro que fue designado de parte de Dios a reconstruir las murallas, y
cuando todo está terminado, se juntan los dos para celebrar, para darle gloria. Y esa combinación santa, esa combinación se vuelve excelente. Nehemías por sí solo era bueno, pero cuando se juntaba con Esdras era excelente. Esdras por sí solo era bueno, pero cuando se juntaba con Nehemías era excelente. Tú cuando estás por ti solo eres bueno, pero cuando te juntas con un hijo de Dios de verdad, que tiene una fe brillante, dejas de ser bueno y te vuelves excelente. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor y al Señor de la gloria en esta hora, amados? Es hermoso la combinación. ¿A cuánto le gusta el café? Usted no ha sido, hermano, liberado de ese vicio ancestral. A mí me encanta, a mí no me gusta, a mí me encanta el café. Pero cuando usted mezcla el café con crema, como que se vuelve mejor. Cuando usted le mezcla un poquito en aquellos tiempos bíblicos, un poquito de miel. Mi abuela le echaba atado de dulce, a panela. Pero cuando usted le echa un poquito de azúcar, de panela o de miel, el café como que se vuelve mejor. Y todavía los dominicanos, mientras el café granulado lo ponen en la greca, le rayan, le guayan un poquito de nuez moscada, ¿no es cierto? La nuez moscada rallada con el café molido, el azúcar y la crema. Eso es poderoso, hermanos. Eso es poderoso. Le estoy hablando de una combinación. El café por sí solo es bueno, pero cuando se le echa un poquito de azúcar es mejor. Y cuando se le echa un poquito de nuez moscada rallada es todavía más mejor y muy bueno. Pero cuando se le echa crema y todo se combina, se vuelve ¿cómo? Se vuelve excelente. Y cada ingrediente, si usted verifica, tiene su propia función, su propio sabor y su propio uso. Porque la crema tiene multitud de funciones. Solamente para describirle el hecho de que en la unidad, cuando se trata de lo de Dios, está la excelencia de la voluntad del Dios Todopoderoso. Un hombre sabio es de gran utilidad en su razonamiento. Pero las escrituras dicen que cuando se juntan los sabios y se unen los criterios y los razonamientos, dejan de ser buenos y se vuelven excelentes. En la multitud de los sabios está ¿qué? Está la sabiduría. Y de la multitud de los sabios salen las grandes ideas y los grandes proyectos. Porque un sabio por sí solo es bueno, pero muchos sabios juntos, eso es excelente. Dios le dijo a Moisés: vas a buscar especias, oiga esto, especias finas. Vas a buscar, le dice, aceite de oliva, un hin, que son 6 litros, .7, casi 7 litros de aceite. Te vas a buscar un inmenso recipiente, una vasija, un vaso, como usted le quiera llamar, una olla, y vas a echarle casi 7 litros de aceite. Y a esos 7 litros de aceite le vas a añadir especias finas.
Le dice de mirra y de casia le vas a poner 500 ciclos. 500 ciclos. Y de canela y de cálamo le vas a poner la mitad, 250 ciclos. Y el perfumador, dice, va a lidiar con esas especies aromáticas. Y esas especies aromáticas en esa vasija, todas juntas, con su ADN particular de cada una, con su aroma, con su naturaleza, van a ser, bajo los efectos de estas cantidades, a que de ellas salga un aceite oloroso, un aceite fragante, el aceite de la santa unción, le dice. El santo aceite, le vuelve a decir. Y ese aceite santo, ese santo aceite, ese aceite de la unción, le dice, lo vas a usar para ungir los sacerdotes. Lo vas a usar para ungir los inmobiliarios, el altar de bronce, el lavacro. En el lugar santo vas a ungir el candelero, vas a ungir la mesa de los panes de la proposición, vas a ungir el altar de oro, el altar del incienso, vas a ungir, le dice, todo lo que es el inmobiliario, el arca aún. Es un aceite, le dice, que no lo van a poder hacer otros. Ese aceite es particular, ese aceite es singular, ese aceite es único. Son únicos los resultados, son particulares los resultados que se logran cuando se combinan. La Biblia dice que mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levanta. Si el uno se enfría, el otro lo calienta. Si contra uno vienen los enemigos, estarán dos para resistirle. Dice que en la unidad está la fuerza, ¿verdad? En la unidad está la fuerza. Un número por sí solo le descifra una cantidad, pero cuando usted combina dos números, le altera y le descifra una cantidad todavía superior. Uno, dijo Dios, van a vencer a 1000. Dos van a vencer a 10,000. Se alteran los números. Se alteran los números. El poder de la unidad. Entonces Dios le dijo a Moisés, recipiente grande, casi 6 litros de aceite. Y quiero decirle algo, hermano. Ese recipiente grande representa, podría representar usted, podría representar el creyente, podría representar su corazón, como también puede representar la iglesia. Un recipiente grande. ¿Recipiente de qué? Recipiente del Espíritu. Porque el aceite, los casi 7 litros de aceite, si usted verifica la Biblia, usted sabrá de que el aceite es tipo de qué. Es tipo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que prácticamente llena esa vasija, ese vaso. La Biblia dice que nosotros somos templo de qué? Templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Señor le ha placido
¿verdad?, esconder ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres. Hay algo en nosotros que no es natural. Hay algo en nosotros que no es de procedencia humana. Hay algo en nosotros que no se puede fabricar en ningún lugar, ni en ninguna universidad, ni en ningún centro. Hay algo que proviene de los cielos, y eso que proviene de los cielos es esencia divina, y esa esencia divina es gloria de Jehová, y esa gloria de Jehová, que en el Antiguo Testamento era gloria de Jehová, para nosotros es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre damos gloria, a ese Dios que ha derramado ese Espíritu en nuestros vasos, en nuestros corazones. Entonces ese Espíritu, ese aceite está ahí. Usted es esa vasija. El Espíritu es ese aceite. Lo que Dios le dijo a Moisés: te vas a buscar una vasija, vas a echarle 7 litros de aceite y luego le vas a añadir. ¿Qué le vas a añadir? Le vas a añadir mirra. Mirra. La mirra tenía mucha utilidad en el Antiguo Testamento. Se daba en África, en la India, se daba en Arabia. Era un árbol, era una goma amarga producida por un árbol que mide 9 a 10 pies de altura. Vea la utilidad de la mirra. Servía y la usaban para embalsamar los muertos. Eso es lo que llevaron para embalsamar el cuerpo de Cristo, aquellas mujeres. Y eso es lo que usaban los médicos, que la Biblia señala en el Antiguo Testamento para embalsamar los muertos. La Biblia nos habla de que Jacob, el padre de la nación de Israel, estuvo 70 días embalsamado. Lo enlutaron 70 días. Y después de 70 días, Faraón dio el permiso para que todavía lo trasladaran a la tierra, a Canaán. Entonces, era un ingrediente que servía para darle permanencia en el mismo estado a un cuerpo. Era amargo, sí, pero era aromático y servía para preservación. También servía como anestesia. Cuando nosotros vemos Marcos 15:23, dice que le dieron a beber vino a Cristo mezclado con mirra, mas él no la tomó. Solían darle mirra a tomar, o mirra en líquido, a aquellos que estaban colgados en la cruz, para que soportasen el dolor que la cruz causaba. Era como un medio de anestesia. Pero Jesús dijo: yo no quiero mirra, a mí no me den mirra. ¿Por qué? Porque el sacrificio, cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, fue realizado al 100% natural. Gloria al nombre del Señor. Jesús, cuando se habla de que Jesús padeció, amén, y que la Biblia da a entender y dice que padeció, es porque Jesús padeció en viva carne el dolor de nuestros pecados, y el castigo de nuestra maldad fue puesta sobre él, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Él dijo: yo no quiero mirra. Gloria al nombre del Señor. Yo voy a ascender a la diestra de mi Padre en el momento propicio. Y cuando eso llegó, le dijo al Padre: Padre, consumado es. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es hermoso. Pero él dijo: yo no quiero mirra, porque usaban la mirra. También se usa como perfume. Proverbios 7:17. Hay una mujer que le dice a un joven: mi cámara está perfumada con mirra.
está perfumada con aloes y canela. Mi marido se ha ido de viaje y quién sabe cuándo regresa. Entonces tienes la invitación a mi casa. Y el joven, atraído por la propuesta, yo lo veo que estoy, dice Salomón, detrás de la celosía, y veo cómo va como el buey al matadero y como el cordero es llevado al sacrificio. Entonces lo usaban para las recámaras, lo usaban como perfume, lo usaban como una especie fina que en las manos del perfumista tenía demasiado valor. Y cuando hablamos de mirra en el sentido espiritual, que de hecho hay una iglesia en Apocalipsis que significa mirra, y esa es Esmirna. Vemos que Esmirna es la iglesia sufrida. Es la iglesia a la que el Señor le dice: tú has padecido persecución, has padecido trabajo duro, pero no has desmayado. Tú le dice el Señor: dices yo soy pobre, pero tú eres rica. Una iglesia sencilla en membresía, una iglesia sencilla en templo, pero que el Espíritu de Dios estaba ahí porque allá había gente que habían soportado la tentación, que habían soportado la prueba, que habían soportado el proceso, que habían soportado, gloria al nombre del Señor, el desierto, y le habían hecho resistencia al infierno, a los demonios y al diablo mismo, y estaban allí todavía sin haber doblado sus rodillas delante de la persecución. Es la iglesia de la persecución. El mismo diablo le dice a esta iglesia: el Señor se va a levantar contra ustedes y los van a meter en la cárcel. Por el mismo levantamiento, el diablo meterá a muchos de vosotros en la cárcel, le dice. Y vas a sufrir persecución por 10 días. Para decirle de que en el sentido figurado, la mirra representa la paciencia. Paciencia para soportar. Paciencia a la hora del sufrimiento, paciencia a la hora del proceso, paciencia a la hora del desarrollo de las promesas de Dios. Es necesaria la paciencia, es necesaria la mirra en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios. Somos recipientes y somos el envase del Espíritu de Dios. Hay aceite en tu vida, pues tiene que tener mirra, tiene que tener paciencia. Y oiga, no como el cálamo y no como la canela, sino como la casia, 500 ciclos, una cantidad mayor y superior, para decirle que necesitamos mucha paciencia. Del 1 al 10, ¿cuánta paciencia tiene usted? No tenemos a veces paciencia. Estamos vacíos de ella. Tenemos la mecha muy corta. No esperamos aún pacientemente. El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová y Él me concedió las peticiones de mi corazón. Hay dos maneras, hemos dicho, de esperar en Dios o esperar a Dios. Una, impacientemente, y otra, pacientemente. Hay gente que está esperando en Dios, pero tan impaciente. Ellos quieren llegar. Ellos quieren abrirse paso, ellos quieren abrirse camino. Ellos son, verdad, los llamados, ellos son los del ministerio, ellos son esto y lo demás. ¿Y qué es lo que sucede? Se pierden en esta
en esta virtud, en esta cualidad tan importante. Paciencia se necesita. Es la capacidad para soportar con resignación los sufrimientos, las desgracias, la persecución, la angustia, los trabajos, las ofensas. Sinónimo de tranquilidad, sinónimo de serenidad. Usted está sereno, usted está tranquilo. ¿Esperando en quién? Esperando en Dios. Esperando en Dios las promesas. O esperando de Dios las promesas. Las promesas de Dios están envueltas en un pañuelo, vamos a decir, llamado paciencia. Dice Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. La paciencia viene de los lomos de las tribulaciones, de los trabajos, de los insultos, del desierto, de la prueba, de la prensa, de los momentos difíciles, de las tempestades, del tiempo de prueba, del horno, del foso, del fuego, de todo lo que es el aspecto negativo por donde el cristiano tiene que pasar. Esos valles de angustia, esos valles de sombra y de muerte, donde en muchas ocasiones te tienes que tragar tus propias lágrimas, donde el corazón se te retuerce dentro de ti. Los tiempos difíciles. ¿Sabe por qué tú estás aquí? Tú que me estás escuchando y me estás escuchando y estás aquí. O tú que me estás escuchando y estás allá, gloria al Señor, atento en tu casa, todavía estás de pie. No has doblado tus rodillas delante de Baal y has guardado tu corazón y has guardado la palabra con esfuerzo y te has mantenido, gloria al Señor, y estás en pie hasta el día de hoy. Gracias a Dios porque en tu vida ha habido esta virtud, esta cualidad. Gloria al nombre del Señor. Ha habido mirra dentro de ese envase. Hay mirra en cantidad. Gloria al nombre del Señor. Por eso el diablo no ha podido. Por eso el diablo no te ha removido. Y si te removió y si te fuiste y estás descarriado después de haberle servido tanto al Señor, es simplemente porque te faltó mirra en el envase. Te faltó mirra. En esa vasija faltó mirra. Gloria al nombre del Señor. Es la tribulación, es la angustia, la persecución, la productora de paciencia. No viene como por arte de magia la paciencia. No, tú quieres paciencia, pues te van a poner en apuro. Tú quieres paciencia, te vas a ver en problemas, en trabajos, en angustia. Tienes que pasar el valles, gloria al nombre del Señor. Y el resultado de todo eso viene a ser el producto recogido en paciencia. En paciencia. Por eso que la paciencia es el elemento número 4 del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia es parte del fruto, no de la carne, sino del Espíritu. Si la paciencia es fruto del Espíritu, la impaciencia es fruto de la carne. Porque la impaciencia te lleva a la desesperación y la desesperación te lleva a tomar decisiones torcidas que te van a hacer recoger consecuencias drásticas y que vas a sufrir más de lo que debería de sufrir. Porque hay un sufrimiento que es traído por Dios para darnos el perfil de siervo. Pero hay un sufrimiento que es parte de las consecuencias de nuestro pecado. Ese sufrimiento nos lo buscamos nosotros y no está en el orden de Dios. Entonces la paciencia es de sabios, es la paz con ciencia.
Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? Obtengáis la promesa. Porque un poquito, dice el contexto, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y luego sigue diciendo el 36, porque os es necesaria la paciencia. ¿Cuán necesaria es la paciencia? Peor en este tiempo y en este mundo lleno de calamidades, lleno de trabajos, lleno de fatigas, lleno de dificultades, lleno de valles. Y lo peor es que le sirvas a Dios o no le sirvas, el sufrimiento está ahí. La diferencia es que cuando sufres en Cristo, no sufres como los que no tienen esperanza. Pero si sufres en Cristo, sufres con esperanza, sufres con un buen objetivo, sufres sabiendo de que ese sufrimiento, esa paciencia te va a dar un resultado. Santiago nos habla, gloria al Señor, de la paciencia del labrador. Dice, el labrador agarra la semilla, el labrador prepara la tierra, el labrador siembra la semilla. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el sembrador o el labrador? Tener paciencia. Y la paciencia lo va a llevar a ver cómo esa semilla revienta bajo la tierra, surge y germina, se desarrolla su corteza en aquella plantación que sembró, y luego la riega, la poda, la cuida, la vitamina, le mete nutrición, para ver posteriormente de forma orgánica el proceso, de forma biológica el fruto y el resultado. Pero la paciencia es necesaria, la paciencia es útil. Sabiendo, dice Santiago 1:3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y termino con este verso, este punto. Por tanto, Santiago 5:7, por tanto, hermanos, tened paciencia. Y mire hasta dónde extiende el término, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, la obra completa, la paciencia la va a realizar y la va a tener hasta la venida del Señor. Hasta que Cristo venga tiene que tener paciencia. De 500 ciclos de mirra, ¿cuántos ciclos de mirra tendremos? Es la pregunta. ¿Cuánta paciencia hay en ese envase? Necesitamos la paciencia. Tenemos el Espíritu de Dios, un hin, casi 7 litros de aceite, sí. Pero tiene que venir. Pero a esa mirra se le añade ¿qué? Se le añade la canela. A ese aceite se le añade, a ese envase preparado se le añade la canela. Tiene que estar la canela en el lugar donde se venden pasteles, ¿verdad? Regresamos a la combinación. La leche por sí sola es poderosa. Nutrición y desarrollo para nuestros huesos, la leche. Pero si la leche usted la mezcla con arroz, ¿qué le sale? Un arroz en leche. Y que a veces sale leche con arroz, ¿verdad? Pero si a ese arroz en leche
usted le echa, ¿qué más? Le echa azúcar. Le queda mejor o mejorado. Pero si a esa leche, a ese arroz mezclado con azúcar, que ya es el tercer ingrediente, le añade un cuarto ingrediente llamado canela, ¿cómo termina el arroz? Poderoso. Termina poderoso. La mezcla de los ingredientes. No puede haber solamente mirra. Si está el Espíritu de Dios en ese envase, tiene que haber mirra, y mirra suficiente. Tiene que haber paciencia para tolerar, para soportar el agravio, para sufrir la misma doctrina. Tiene que haber paciencia cuando usted entra por las puertas de la iglesia. No va a estar haciendo escándalo ni peleando con el diácono simplemente porque no le dan el asiento donde usted siempre se sentó, ahora que todo está alterado. Pero hay gente que le gusta pelear, hay gente contenciosa, hay gente pleitista, hay gente que no tienen nada de mirra. Entonces, la mirra va combinada con la canela. Alcance el árbol de la familia de laurel. Es picante. De ese árbol se extrae por tiras la canela. Y la canela obviamente servía en ese olor que tiene para matar. Acuérdese que en el tiempo antiguo habían muchos sacrificios, y del altar de bronce donde llevaban y sacrificaban las víctimas, de tanto estar allí en uso, despedía un mal olor la sangre. Ese mal olor era combatido, vamos a decir, o neutralizado por el aroma de la canela. Entonces la canela era parte, ¿verdad? Y su utilidad era dar sabor como ingrediente de cocina y en las pastelerías. Dar olor. Dos efectos tiene la canela: da sabor y da olor. No podía faltar en la casa de los perfumistas, ni podía faltar en el lugar donde se hacían los pasteles, porque sirve para dar olor y para dar sabor. Entonces es representación, fíjese, es representación del gozo. La canela, por su olor y por su sabor. Donde hay canela hay olor y hay sabor. Y aquí es donde entra la parte que también, ¿verdad?, es importante. La parte de en medio de la tribulación, en medio del dolor, en medio de las circunstancias adversas, la canela, que es el gozo, nos ayuda a mantener ese gozo que no procede del medio ambiente ni del entorno en el que me encuentro, sino ese gozo que proviene del Espíritu. Ese gozo que en medio del sufrimiento se manifiesta. Ese gozo que se manifestaba en el apóstol Pablo cuando estaba preso allá en Filipos, cuando en la misma cárcel, estando en cadenas, estando detenido, estando en prisiones, estando en el calabozo de más adentro, estando detrás de los barrotes, agarraba pluma y agarraba papiro y empezaba a escribirles: regocijaos, oh filipenses, en el Señor. Y se lo voy a decir también:
regocijados. Él no estaba ansioso, él no estaba quejoso, él no estaba desesperado. Él mantenía una actitud en el mismo sufrimiento. Nosotros lo vemos cuando está en el cepo, empieza a cantar cositas, empiezan a adorar, empiezan a bendecir, empiezan a invocar el nombre del Señor, empiezan a cantar, dice, en la medianoche, en el tiempo más oscuro, a cantar himnos. El gozo del Señor era parte de la naturaleza de aquel hombre, de aquel misionero. Donde lo metiesen, él no perdía el gozo. Hay gente que pierde el gozo por cualquier cosa, cualquier circunstancia le quita el gozo, cualquier palabra o expresión le quita el gozo, cualquier persona le quita el gozo, cualquier demonio le quita el gozo, cualquier, gloria al nombre del Señor, en cualquier momento pierde el gozo cuando es del Señor, traído por el Espíritu de Dios, está para manifestarse de manera permanente. El gozo del Señor tiene que estar ahí, gloria al Señor, amén, delante de ti. Jesucristo dice Hebreos capítulo 12, es difícil entender eso. Con el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. No era que el sufrimiento no fuese válido y real. Es que él tenía el gozo dentro de él, de que estaba sumergido en la perfecta voluntad de Dios y que lo que estaba padeciendo ahorita iba a abundar para gloria y honra de su nombre. Verá el fruto de la aflicción de su alma, había dicho el profeta Isaías, y quedará satisfecho después de que pasase el sufrimiento real. Porque el sufrimiento suyo y mío y de la iglesia y de los escogidos de Dios es un sufrimiento con propósito. Y eso es lo bonito. El gozo del Señor no te lo puede quitar nadie. ¿Cuántos dicen amén? No te lo puede quitar nada. No, tiene que haber que en el envase también canela. ¿Cuántos tienen canela? Ajá. Cuando el diablo ve canela, el diablo dice: voy a intentar y voy a romperle lo que tengo que romperle con el permiso de. Pero aunque rompa la cerca, aunque rompa lo que tenga que romper el enemigo, si el enemigo ve que en ese cristiano, en el carácter de él, está, gloria al Señor, la canela y está la mirra, en el sufrimiento mantiene el gozo, en el sufrimiento mantiene la alegría, el contentamiento, el regocijo. El diablo dice: voy a intentar, pero ya a sabiendas va de que no va a poder, porque conoce la naturaleza de lo que intrínsecamente dentro de ese envase hay. Gloria al nombre del Señor. No crea usted que el diablo no sabe. El diablo sí sabe. El diablo sabe si tú tienes canela o no tienes canela. El diablo sí sabe si tú tienes gozo o no tienes gozo. Porque aquí todo el mundo está gozoso. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes y sábado también. Y al llegar domingo sigo con el gozo. Y sabes tú, pero a veces lo cantamos, pero solamente cantar por cantar. El corazón está vacío de ese genuino y legítimo gozo que lo produce el Espíritu de Dios en cada uno de nuestros corazones. Oiga lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es que es la piedad. Gran ganancia es el cristianismo. Gran ganancia es el evangelio. Gran ganancia es la vida, gloria al Señor, del cristiano. ¿Cómo? Cuando ésta está acompañada de contentamiento. Usted no se ha encontrado con cristianos que parece que todo el mundo les debe y no le pagan. Usted no se ha encontrado con cristianos que parece que los han bautizado en jugo de limón.
amargados, contristados, entristecidos, todos lamentados y lamentables y lamentándose. Gloria al nombre del Señor. Pero da gusto ver a un cristiano que está pasando pruebas, que está pasando dificultad, que está pasando estrechez en este camino angosto. Gloria al Señor. Que está pasando el valle, pero que mantiene, aleluya, una sonrisa en sus labios. Pero el gozo del Señor se convierte en su fortaleza. El gozo del Señor lo revitaliza. El gozo del Señor lo renueva. El gozo del Señor lo rejuvenece. El gozo del Señor lo hace mantener una actitud poderosa delante del diablo, delante de los demonios, delante de Dios, delante del Espíritu de Dios y delante de los hermanos en la congregación. Qué importante. Gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Su cristianismo, acompáñelo de alegría, de contentamiento, gloria al nombre del Señor, de gozo en el corazón. Porque si no nos gozamos en Cristo, dígame, ¿en qué nos vamos a gozar? Si no nos gozamos, hermanos, en lo que verdaderamente produce gozo, ¿en qué nos vamos a gozar entonces? Tenemos que gozarnos en el Espíritu y decirle en esta ocasión al Señor: Señor, no solamente mirra me falta, Señor, canela. Es que me falta esa combinación en mi carácter. El carácter suyo tiene que ser combinado de elementos vitales en los que el Señor pueda manifestar su gloria y usted pueda, a través de su testimonio, transformar la vida de los demás, después que, transformado por el Espíritu de Dios, usted y yo fuimos. Salmo 100, verso 2: servid a Jehová con alegría, no le sirvas arrastrando los zapatos. Servid a Jehová con alegría, no le sirvas, ¿verdad? Gloria a Dios, enojado ni desanimado. Venid ante su presencia con regocijo. Cuando usted viene a la presencia del Señor, usted viene con regocijo. Cuando usted le sirve al Señor, servid a Jehová y servirle como con alegría. Yo le digo a los diáconos siempre: ustedes son los que circulan entre el pueblo, ustedes son los servidores. Ustedes tienen que mantener una actitud de gozo y de alegría, no fingida, por supuesto. Tienen que salir de una relación con Dios, tienen que salir de una relación con el Espíritu de Dios. Tiene que haber canela en el cristiano. Dentro del envase tiene que haber canela. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Regocijaos, dice Filipenses 4:4, en el Señor siempre. Oiga eso, ese siempre es importante. Otra vez digo, regocijaos. Y Salmo 21:6 nos habla el salmista y dice: porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Mire que el Señor nos ha bendecido para siempre. Y mire la clase de bendición que nos ha dado: lo llenaste de alegría con tu presencia. ¿Sabe qué nos quiere decir eso? Que la presencia del Señor es la que produce gozo y alegría en nosotros. Cuando usted está contristado, cuando usted está hundido en tristeza, cuando usted está en lamento, de alguna manera usted ha perdido contacto con la presencia de Dios. Porque con la presencia de Dios, Dios nos ha bendecido para siempre. Y nos ha llenado con su presencia, dice, de alegría. La presencia del Señor produce gozo, produce regocijo. Por eso es que tenemos que estar enchufados con la presencia de Dios. Por eso es que Moisés le decía al Señor: que me falte todo,
pero que no me falte tu presencia. Si la presencia de Dios está en mí, yo no puedo tener una cara, hermanos, que sin que manifieste gozo y alegría en el Señor. Con un espíritu alegre, con una actitud, gloria al Señor, de regocijo. Y no quiere decir de que no tenga pruebas, de que no tenga dificultades. Pero quiere decir que el estar lleno de su presencia me hace manifestar gozo y alegría. Porque de la alegría del corazón, dice Proverbios, se hermosea el rostro. Usted no se hermosea el rostro con tanta cosa que le ponga a su cara. ¿Sabe cómo se hermosea su rostro según la Biblia? Con el gozo del Señor. ¿Quiere verse fea usted? Póngase lo que quiere en la cara y mantenga una actitud de tristeza, de luto, de amargura. Hay gente amargada, hay gente colérica, pero la gente de Dios, la misma presencia lo lleva a reaccionar. ¿Sabe cómo? Con alegría. ¿Sabe por qué se canta? Porque se siente la alegría. ¿Sabe por qué se levantan las manos y se jubilea? Porque se siente la alegría. ¿Qué produce esa alegría en nosotros? La presencia de Dios. Por eso es que cuando estamos aquí, usted termina remolineando, usted termina levantando las manos, usted termina llorando, pero usted no llora de tristeza, usted llora de alegría. Usted termina, gloria al nombre del Señor, abriendo sus labios y diciendo: mi alma te alaba, Jesús, por la grandeza de tu poder. ¿Le falta canela a su vida como recipiente? De pronto le falta. Nos hace falta presencia. Hemos perdido contacto con la presencia del Señor. ¿Será esa la causa por la cual estamos amargados? ¿Puede estar amargada una persona que tiene la presencia de Dios en su vida? No. Entonces ya usted sabe qué es lo que necesitamos. Porque no solamente hemos perdido del envase, oiga lo que le voy a decir, no solamente hemos perdido mirra, no solamente hemos perdido canela, sino que hemos perdido aceite. Ya no hay casi 7 litros de aceite. Perdimos 6 litros y nos queda el 0.7. Porque es más fácil vaciarse del Espíritu de Dios que llenarse. Como es más fácil, ¿verdad?, engordar que rebajar. ¿Verdad que es fácil engordar? Pero qué difícil es rebajar, hermano, santo Dios. Eso es terrible. Es fácil vaciarse, es fácil perder mirra, es fácil perder canela, es fácil perder aceite. Y si no nos descuidamos, el diablo nos lleva hasta el envase. Nos lleva hasta el envase. Lo hizo con el pueblo de Israel. No solamente se llevó los envases, los profanó y le metió vino. Lo llenaron de vino y lo metieron allá en los palacios de los reyes paganos y borrachos, y empezaron a emborracharse. Y apareció, se acuerda, aquella mano escribiendo: mené, mené, tequelu, parsin. Hasta allá puede ir el diablo. No solamente está interesado en tu mirra y en tu canela y en tu aceite, está interesado en ti, como envase, meterte en el mismo abismo. Necesitamos canela. Yo necesito canela. Pero la canela viene cuando viene la presencia de Dios. Démosle un aplauso al Señor. Su presencia, aleluya. Su presencia. 250 ciclos de cálamo, dijo Dios. Cálamo. ¿Sabe qué representa? Voy a avanzar. ¿Sabe qué representa el cálamo? Porque este crece en los terrenos lodosos. Y oiga esto: mientras más se pisotea la corteza, mayor es la fragancia de la planta. Ese
de este tamaño, más o menos el cálamo, como unas mazorquitas de maíz, es el fruto que da. Pero la corteza de esas espigas, entre más usted las machaca, más aroma despiden. Entre más usted las tritura, más fragancia dan. Mire qué hermoso. Entonces tiene que ser triturada. Tiene que cantar, ¿verdad? El que trabaja con el cálamo tiene que cantar aquel coro que dice: machácalo, machácalo. Porque el cálamo hay que triturarlo, hay que machacarlo. Y así es lo que el diablo quiere hacer con nuestra fe, porque el cálamo representa de forma espiritual y figurada nuestra fe. ¿Cuántos tienen abundante fe? ¿Cuántos les falta fe? Una de las dos: o le falta fe o tiene la fe necesaria. Pero hay más a los que nos falta la fe, y el que nos falte la fe no nos desplaza de la posición de ser discípulos de Cristo. Porque Jesús se encontró en los discípulos, en algunos casos, nada de cálamo. En otros casos se encontró poco cálamo, y en otros casos se encontró bastante cálamo. Encontró mucha fe, encontró poca fe, y en unos casos encontró nada de fe. Como Marcos capítulo 4, verso 40, les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿A quién le está diciendo? A los discípulos. ¿Dónde se encuentran? En alta mar. ¿Qué se encuentran haciendo? Están llenos de temor ante la tempestad. ¿Qué les dice Jesús? ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En esta ocasión no tenían fe, nada de cálamo. Los recipientes estaban vacíos de cálamo. No sé cuánta canela había, no sé cuánta mirra había en los discípulos como envases, pero de cálamo no había nada. ¿Cómo no tenéis fe?, les dice. En Mateo vuelve a decirles, 6:30, estando los discípulos presentes: si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aquí hay poca fe, allá no hay nada de fe. Y hay otra ocasión en Mateo 8:10, donde Jesús, al oírlo, dice que se maravilló la reacción de esta mujer, y le dijo a los que seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Una fe grande. Esta mujer que le dijo al Señor: los perrillos, como me has llamado, porque el Señor le dijo: no es lícito dar el pan a los perrillos, el pan es para los hijos, y yo vine para las ovejas descarriadas de Israel, y tú no eres israelita, tú eres una gentil. Y ella le dijo: aunque me llamas perrillo, no importa. Los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa. No importa, yo lo que necesito es una migaja de tu pan, porque una migaja de tu pan basta para que el milagro, en cuanto a mí se refiere, sea realizado. Eso se llama, dijo Jesús, grande fe. Esa mujer, dijo Jesús, rebasa a todos, porque ni aún en Israel, ni aún en la simiente de Abraham, ni aún en la estirpe sagrada y supuestamente santa, he encontrado tanta fe como en una gentil, como en una cananea. La migaja de pan que yo reciba como perrilla
a mí me basta para recibir tu gracia y el milagro que yo necesito. Yo no necesito más, yo no necesito el pan. Mire qué fe. Yo no necesito el pan, Señor. Yo necesito tan siquiera una migaja que se desprenda de la mesa. No importa, una migaja necesito yo. Y al manifestarse la gracia tuya, el milagro se va a realizar y es todo lo que yo necesito. Oh, le dijo Jesús, se ha hecho como tú lo has creído. Tu fe, mujer, te ha salvado. Te puedes ir en paz. Qué hermoso, con el milagro hecho con una migaja. Porque manifestó, siendo gentil. La iglesia es gentil. La iglesia no es judía, está en todo el mundo, pero manifiesta una fe, y tiene que ser esa fe inconmovible en las promesas del Señor. Cuando Dios ve fe, Dios se mueve. Cuando Dios ve fe en ese envase, Dios dice: la puedo oler, el cálamo. El Señor discierne el olor a cálamo. El Señor olfatea el olor a canela. El Señor olfatea el olor a mirra. El olor del aceite en composición con todos estos elementos. Y a eso se le añade la acacia. Un árbol de flores amarillas, también aromática en su corteza. Pero la acacia tiene algo particular. La acacia no se da en las partes inferiores ni bajas. El árbol de acacia es un árbol fuerte. Es un árbol duro en su corteza. Pero las hojas y las flores tienen un aroma particular. Y se da, ¿sabe a cuántos metros de altura? A 3000 metros de altura se da la acacia. 3 kilómetros para arriba se da arriba, donde suben los ciervos nada más. Esos animales que tienen las patas duras. Esos venados que se trascienden las regiones bajas. Allá arriba se acomodan las acacias. Y esa planta, prácticamente no perteneciendo a las regiones bajas, para traerla hay que subir, hay que transmontar, hay que trascender. Símbolo de la santidad de Dios. Dios habita en la altura y en la santidad, dijo el profeta Isaías. Así con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Arriba. La santidad de Dios no viene con cosas de aquí abajo. La santidad de Dios viene de arriba. La santidad de Dios no viene subiendo el oratorio San José por las escaleras. No. La santidad de Dios no viene como la semana pasada llevando una cruz. No. La santidad de Dios no viene por obras que nosotros podamos hacer, porque esto no es por obras para que nadie se gloríe. La santidad de Dios viene del Espíritu de Dios, viene de arriba. Dios es el que nos santifica. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que santifica nuestros corazones. Entonces, la acacia representa la santidad. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado a su alma a cosas a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá la santidad de Dios y la justicia del Dios de salvación. La santidad no se encuentra aquí abajo.
Yo no me vuelvo santo por andar con alguien que supuestamente es santo. No, la santidad no se transmite. La santidad del padre no la heredan los hijos. La santidad de la madre no la heredan los hijos. Esa no viene de papá, esa no viene de mamá, esa no viene de la abuela. Santificado y santo fue David. Sin embargo, Salomón se volvió un profano. Aquí cada quien tiene que buscar. ¿Sabe dónde tiene que buscar Casia? En el monte de Jehová. En el monte de Jehová. En el monte de Jehová se encuentra la Casia, arriba en las alturas. Zacarías 8:3, Zacarías 8:3, así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos. Y ese monte tiene nombre, mire, monte de santidad. El monte de Dios tiene nombre y es monte de santidad. No se encuentra en las partes bajas, se encuentra arriba, como la acacia. Produce efectos poderosos. Hermanos, cuando en ese recipiente se mezclaba el aroma de la acacia, 500 ciclos, por cierto, la misma cantidad de la mirra. La mirra se compactaba la canela y el cálamo. Eso era poderoso. Ese era un ungüento particular, ungüento santo, sagrado, divino. Era un ungüento mandado a hacer por el Dios Todopoderoso para ungir, para poner aparte, para consagrar. En ese envase estaban esos 4 elementos sumergidos, por no decir bautizados, que es lo mismo, sumergir o inmergir. En esos 7 litros de aceite de oliva. Eso era un olor fragante, pero la acacia venía a complementar. Un cristiano, oiga esto, una iglesia que tenga el aceite, que ella misma sea el envase, que tenga cálamo, que tenga mirra, que tenga casia y que tenga canela, es una iglesia que va para adelante. Es una iglesia que el diablo no va a poder. Las puertas del infierno sí se van a levantar, pero las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? No van a prevalecer, porque en esa iglesia hay casia, porque en esa iglesia hay mirra, porque en esa iglesia hay cálamo, porque en esa iglesia hay canela, porque en esa iglesia está el aceite, gloria al nombre del Señor, de oliva, porque esa iglesia es un recipiente de la gloria de Dios. Dios está en esa iglesia. Lo mismo el creyente. Si en el creyente hay cálamo, hay mirra, hay canela, gloria al Señor, y hay casia, y está el aceite de la unción, está el Espíritu de Dios, nunca va a poder el diablo, aunque se levante como río. El Espíritu de Jehová ha de levantar bandera, gloria al nombre del Señor, y el Señor glorificará su nombre a nuestro favor, por cuanto no hemos puesto la confianza en hombre alguno, sino que hemos puesto la confianza en el Dios de poder y en el Dios de santidad. Ya ustedes estáis santos, dijo Jesús a los discípulos. Estáis santos, estáis limpios, estáis depurados, pero les hace falta depurarse los pies. Por eso permítanme coger un lebrillo, una toalla, doblar mis rodillas, mire qué humildad, delante de ustedes, y yo les voy a lavar los pies. Porque ya ustedes estáis limpios, pero tienen los pies. A veces tenemos los pies que no están tan limpios. A veces tenemos los oídos que no están tan limpios. A veces tenemos los ojos que no están tan limpios.
A veces tenemos las manos que no están tan limpias. A veces tenemos el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero el corazón se contamina. Se contamina el alma, se contamina el espíritu. ¿Y necesitamos qué? Necesitamos depuración. Necesitamos subir al monte de Jehová. Necesitamos decirle: Señor, me falta acacia. Me falta esa fragancia que me conecta con el trono tuyo. ¿Sabe dónde habita Dios? Dios habita en la hermosura de su santidad. Porque la santidad de Dios es hermosa. ¿De qué sirve que andemos con y hermanos, y lo practicamos y lo predicamos y lo enseñamos y lo doctrinamos? Que la representación del cristiano tiene que ser como cristiano. Pero ¿de qué sirve andar con falda larga, con vestido largo y con el corazón que le falta acacia? Hay mentes que les hace falta santidad. Hay alma que le falta santidad. Y cuando eso sucede en nuestro interior e intrínsecamente, oiga lo que le voy a decir, todo lo demás sale sobrando. Tus ayunos salen sobrando. Tus retiros salen sobrando. Tus oraciones incluso salen sobrando porque te falta santidad. La santidad debería ser el principio por el que deberíamos de empezar. Aún para invocar el nombre del Señor deberíamos de hacerlo con limpieza. No quiere decirte que no seamos pecadores, sino quiere decirte que estemos lejos de la perfección. Pero la diferencia entre los que están allá afuera y nosotros es que allá hay pecadores deliberados, pero aquí hay pecadores arrepentidos. Pecadores que reconocen que todos los días le fallamos al Señor y que todos los días debemos de convertirnos. Cada vez que doblas tus rodillas, lo primero que tienes que decirle al Señor: Señor, perdóname. Esa era la diferencia de Saúl y David. Saúl nunca pedía perdón. Saúl era arrogante, Saúl era altivo, Saúl era prepotente. Pero David no, David decía: Señor, perdóname aún por los pecados que para mí me son ocultos. La diferencia de David era que pecaba así, o pecó, se identificó con el pecado y ofendió la santidad de Dios. Pero así como ofendió la santidad de Dios, se volvió a ella. Salmo 51 da testimonio: límpiame con hisopo, ten piedad de mí, Jehová, santifícame, para que los que se conviertan puedan servirte en espíritu y en verdad. Nos hace falta, a veces cálamo, a veces canela, a veces mirra, pero muchas veces nos hace falta casia. No casia con C, sino casia con S. Nos hace falta casia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y voy terminando con 1 de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. La santidad, dijo el salmista, le conviene a esta casa, refiriéndose al templo. La santidad le conviene a esta casa. El anhelo de todo hijo de Dios es que la casa del Señor sea ese envase en el que haya suficiente mirra, suficiente casia, bastante canela y bastante cálamo. Cuando la visitación de Dios a través del Espíritu es manifestada, entonces se añade lo que le falta de aceite
y se manifiesta ese aroma fragante, tan fragante que las almas turbadas que entran, ¿sabe cómo se expresan y dicen? Yo venía turbado, yo venía acongojado, yo venía emproblemado, pero nomás entré a la iglesia, sentí una paz, sentí tranquilidad, me sentí bien, porque eso es este lugar, un envase en el que está el Espíritu de Dios. Y por eso es que hay que tener respeto, y a la casa del Señor, pues obviamente, ¿verdad? No se va como se van a otros lugares, porque es el envase del Espíritu, del aceite, porque hay un aroma fragante, porque hay un aroma preciosa, porque ahí hay cálamo, hay mirra, hay canela, hay casia, triturada todo, molido todo, para su uso ceremonial y de consagración y de unción. No será cualquier aceite, y nadie más hará para usos personales ese aceite, dijo Dios. El que lo haga será cortado. Los paganos no podían imitar ese aceite porque Dios mismo se encargaba de cortarlo. Nada de Moisés. Dios, yo los voy a cortar, el que haga un aceite, porque el aceite de la unción, el santo aceite o el aceite santo, sagrado es, dijo Dios, y será para el uso particular de los sacerdotes que yo estipulare. Póngase de pie, alabamos y glorificamos al Señor. Bendita gracia. Allá donde estás en tu casa, dile al Señor: Señor, me falta paciencia, me faltan unos gramos de gozo, me falta santidad, Señor, me falta fe. Wow, qué tremenda combinación: fe, santidad, paciencia y gozo. Una iglesia llena de fe, una iglesia llena de santidad, una iglesia llena de gozo, una iglesia llena de paciencia. Yo necesito, mi Dios, dile, porque entendí bien de que yo mismo soy ese envase en el que se deben de combinar todos esos elementos que le dan fragancia al olfato tuyo. Fragancia, Señor, delante de ti. Que no me falte tu presencia, porque se diluyen los gramos, aleluya, de canela en mí. Necesito canela, Dios, necesito el gozo. Yo perdí la canela, decía el salmista cuando se arrepentía y expresaba su arrepentimiento delante de Dios. Se me fue el gozo, se me fue la alegría, y lo que hay en mí son huesos abatidos. Devuélveme el gozo de la salvación, Señor. Espíritu noble me sustente. ¿Sabe qué quería decir el salmista? Se me fue la canela del envase, se me fue el cálamo a la hora de la prueba, y atribuía a Dios despropósito alguno. Se me fue la casia, pero bendita sea la gloria del Señor, que tengo todavía oportunidad de accesar al monte de la santidad. Susténtame, Señor, desde lo alto, dígale. Susténtame con tu gloria, susténtame con tu espíritu, susténtame con tu presencia, susténtame, Señor, susténtanos como pueblo, sustenta ahí las familias en los hogares, sustenta, Señor amado, aleluya, Padre, cada sacerdote, sustenta, Señor, cada joven, cada mujer. Presencia de Dios me hace falta para que haya, Señor, gozo continuo y perenne
perenne. Cadenas de gozo. Eran las que ataban al apóstol Pablo. Que me falte todo. Sí, Señor. Aquí estoy como envase, dile. Dame canela. Dame casia. Dame cálamo. Dame mirra porque estoy incompleto, Jehová. Me hace falta fragancia. Me hace falta poder. Me hace falta influencia divina. Me hace falta, aleluya, la manifestación.